Buenas noches. Como siempre, bienvenidos a Mesa de Opinión. No hay un propósito más importante para el ser humano que la vida. Por tanto, en Colombia no hay una meta más importante que pueda congregar a todos o por lo menos a la mayoría que la paz. En los 69 años que lleva el conflicto colombiano se han cometido muchos errores. Por ejemplo, el exterminio de la Unión Patriótica, no haber protegido a los más o menos 3.000 miembros de la Unión Patriótica, ese fue un inmenso error, entre los tantos debido a la polarización en que tradicionalmente ha vivido el país. Lo del general Alzate es un error. Cualquiera que haya sido el motivo, no se debía haber cometido semejante imprudencia. Menos mal ya liberaron 2 de los 5 secuestrados y se anuncia que este fin de semana serían liberados los 3 restantes, incluido el general. Para analizar este tema, mi invitado de esta noche es un exdefensor del pueblo, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Los Libertadores, el doctor Volmar Pérez. Bienvenido a mi programa. Buenas noches, Ricardo. Un saludo muy cordial a la audiencia. Me encanta volverlo a ver. Muchas gracias, muy complacido de poderlo acompañar esta noche en su programa. Hay errores que son inevitables. Ortega decía que la vida es un continuo decidir, algo corriente, pero es así. Y en un continuo decidir uno comete muchos errores, así como aciertos. Pero ¿qué pudo inducir al general Alzate a cometer semejante imprudencia? Pues bueno, ahí entra uno un poquito en el terreno de la especulación, claro. Pero si de ello se trata, uno pudiera construir hipótesis. Uno pudiera pensar, por ejemplo, que el general Alzate pudo haber incurrido en un exceso de confianza, si hemos de tener en cuenta que todo lo que tenga que ver con los alrededores del río Atrato en el departamento del Chocó, pues naturalmente ha sido a lo largo de los años un escenario de confrontación. Y desde luego que un oficial de esa categoría, un general de la República, con esa experiencia acumulada a lo largo de los años, no puede desplazarse por esa zona geográfica sin atender previamente unos protocolos, como se ha venido comentando por parte de distintos sectores de la opinión pública nacional. De suerte entonces que sin atender las exigencias de esos protocolos, que siempre son rigurosos, desplazarse en esas condiciones por el río Atrato, pues desde luego que ello suscita muchas inquietudes y reflexiones de la opinión pública nacional, si hemos de tener en cuenta que en casi 50 años de confrontación armada, ¿acaso sea el único general de la República privado de la libertad? Así es. En este caso, por una organización armada al margen de la ley como son las FARC. De suerte entonces que este episodio ha suscitado muchas inquietudes de parte de la opinión pública y esperamos que el general Alzate pueda regresar lo más pronto que las circunstancias permitan a la libertad para que le pueda explicar válidamente al país cuáles fueron las circunstancias que rodearon este episodio. Si usted fuera el presidente, ¿qué haría frente a semejante imprudencia? Fuera de lo que ha hecho. Bueno, yo creo que habría que valorar con él, examinar y evaluar con todo rigor, con todo cuidado y con toda responsabilidad qué fue lo que realmente ocurrió. Si sale vivo como el Dios de Colombia lo permita, no solamente por la vida de él, sino porque con seguridad se acabaría esta oportunidad de la paz negociada que muchos colombianos creemos sería la última. Si saliera vivo, permita, repito, el Dios de Colombia que así sea, por él, por su vida y por la paz de Colombia, ¿usted qué haría con él? Pues a ver, es que son escenarios muy distintos de análisis.
Obviamente que el ministro de Defensa Nacional y el señor presidente de la República son los que tienen la posibilidad de hacer las valoraciones correspondientes. Claro, pero es que su usted, pregunta induce a pensar... Usted es un importante abogado, fuera de eso fue defensor del pueblo, defensor de los derechos humanos. Se me ocurre insinuarle aquí, doctor Volmar, sí, qué tipo de derechos humanos priman aquí, o el riesgo de la vida del general, o el riesgo de que el general esté poniendo en peligro la última oportunidad que por lo menos yo estoy convencido tendríamos los colombianos de conseguir la paz, quién sabe en cuántos años. Bueno, digamos que uno tendría que hacer un ejercicio de ponderación de todos esos factores y elementos involucrados en el análisis. Uno pudiera, sin conocer desde luego la versión del general Alzate, pero pensar en la posibilidad de que sí hubo un exceso de confianza y que se puso en riesgo su seguridad personal, y de alguna manera esto pues ha tenido que ver con el proceso que se adelanta en La Habana, sí lo puso de alguna manera en riesgo también. Por lo pronto uno pudiera pensar que el general Alzate en esas condiciones pudiera uno pensar en la posibilidad de que le queda muy difícil continuar ejerciendo y atendiendo esas responsabilidades a que había sido llamado en esa importante zona geográfica del país. De pronto puede ser reubicado o llamado a otro tipo de responsabilidades y demás, pero este antecedente desde luego que obliga a una valoración muy cuidadosa, muy juiciosa, muy responsable, y este episodio podría uno pensar en la posibilidad de que va a ser un obstáculo para que una vez regrese a la libertad pueda continuar ejerciendo y desarrollando las funciones y responsabilidades a que había sido llamado allá en el departamento del Chocó. Si usted o cualquier colombiano, muy hipotéticamente, fueran miembros de la guerrilla, habrían desaprovechado una oportunidad como esa para retener, o mejor, para no retener al general Alzate. Después de una muy pequeña pausa ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a Mesa de Opinión. Doctor Volmar, había dejado planteado este tema, por supuesto espinoso, pero hay que tocarlo. Si usted o cualquier colombiano de los que creemos en la civilidad, en la democracia, en el acceso al poder por medio de la democracia, así este país sea de unas élites muy cerrado en muchos aspectos, aún en medio de eso, si usted o cualquier colombiano de esos de bien, hipotéticamente fueran miembros de la guerrilla, ¿habría usted o cualquier colombiano bajo esas circunstancias desaprovechado la oportunidad de retener al general Alzate? Pues hay que entender que la dinámica de la confrontación armada tiene unas, llamémoslo en términos amplios y relativos, tiene unas lógicas, es decir, es tan complejo y tan degradado el conflicto colombiano que así se avance en los diálogos, en las deliberaciones que se adelantan en La Habana, hay que entender que estamos en medio de una confrontación armada, que un oficial de las Fuerzas Armadas con el rango de general de la República, desde luego que es, y hasta que se firme un eventual acuerdo de paz, sigue siendo objetivo militar, sigue siendo objetivo del bando adversario.
Es decir, no se puede pensar ni actuar con el criterio de que porque se avanza en unas conversaciones de paz, los miembros de la fuerza pública van a dejar de ser blanco de las acciones del bando adversario, en este caso un grupo armado ilegal como son las FARC. Si me permite, Sí. frente a una oportunidad de esas, ¿qué iba la guerrilla a desperdiciarla? Máxime cuando hay un acuerdo puesto no por ellos, sino por el Estado, y está bien puesta esa condición de que no se puede negociar sino en medio del conflicto para no darle la oportunidad a ellos de que por las negociaciones se fortalezcan. Esa es una de las cosas que todavía los colombianos no hemos entendido. ¿Cómo hacer para entender eso? A ver, el modelo adoptado Sí, señor. de dialogar en medio de la confrontación armada, pues desde luego que suscita muchas incomprensiones y muchos equívocos de parte de la opinión pública nacional. Porque un espontáneo cualquiera podría pensar que en la medida en que se avancen en las conversaciones buscando mecanismos, instrumentos, espacios para procurar un acuerdo integral de paz, pues lo lógico es que la confrontación armada se desescale. En los conflictos armados modernos, lo que se busca no es la eliminación física del adversario, sino doblegar su voluntad. Y si se avanza en un proceso de diálogos de paz, pues digamos, lo que corresponde es que se desescale la confrontación. El ejercicio de la fuerza es para llegar al espacio y a la instancia de los diálogos. Es decir, el hecho de que se haya acordado negociar en medio del conflicto no significa, como usted bien lo dice, que no se pueda desescalar el conflicto. Que no se pueda desescalar la confrontación, no son incompatibles en manera alguna. Muy A mí bien. me parece, a mí me parece lo siguiente: el gobierno ha partido de la tesis que considera que un cese bilateral de hostilidades significa concederle espacios estratégicos a las FARC. Y así fue, por ejemplo, en el Caguán. Y así pudo haber sido en el Caguán. De suerte entonces que se impone la necesidad de encontrar mecanismos e instrumentos alternativos. Uno pudiera pensar, bueno, ¿por qué no haberle exigido a las FARC un cese unilateral de hostilidades? Porque no entraban en la negociación. Como condición básica para iniciar las conversaciones. Entonces, esa hipótesis que usted contempla pudo haberse dado. Entonces, si de arrancada el gobierno exige el cese unilateral de hostilidades, como usted lo señala, Ricaurte, pues muchos sectores pudieron haber considerado la posibilidad, y las FARC mismas, de dificultar más el inicio de unos diálogos formales de paz, ¿cierto? Pero entonces puesto el tema en esa disyuntiva, uno puede decir, bueno, ¿y qué más pudiera haber hecho el gobierno nacional? Desde la perspectiva de quienes propugnamos por la necesidad de garantizar la observancia del derecho internacional humanitario y de propugnar por el respeto al derecho de los derechos humanos, uno dice, bueno, ¿por qué el gobierno no impulsa la necesidad de instrumentalizar un acuerdo especial o un acuerdo humanitario en el marco del derecho internacional humanitario, cuyo propósito último es el de sustraer a la población civil de los rigores de la confrontación armada? ¿Por qué el gobierno no ha explorado la posibilidad de realizar un acuerdo humanitario que sustraiga a los civiles, que busque la manera de desescalar la confrontación, que evite el reclutamiento de niños para la guerra, que evite el terrorismo, que proscriba el secuestro, que reduzca la confrontación armada a la dinámica estricta de los combatientes? Pero ¿no le parece que esos son los efectos de la guerra y que si, como usted bien lo advierte, doctor Volmar,
la humanidad y no Colombia tuvo que inventarse un derecho para la guerra, es porque justamente ese derecho que usted bien conoce, lo que busca esencialmente es tratar de separar a los civiles de la guerra, pero que los rigores de la guerra llevan allí. La piedra angular del derecho internacional humanitario Sí, es lo que se conoce como el derecho de distinción entre la población civil y los combatientes, sí. y los integrantes de los grupos armados que en este caso enfrentan a la organización del Estado. De suerte entonces que justamente el derecho internacional humanitario, para evitar la barbarie, para evitar la degradación de los conflictos armados, a que infortunadamente hemos ido llegando en el marco de la confrontación armada que hemos venido viviendo y padeciendo los colombianos a lo largo de estas últimas décadas, lo que busca es precisamente eso, sustraer a la población civil de la dinámica de la confrontación. El derecho internacional humanitario lo que busca en últimas es garantizar de manera efectiva la protección de la población civil. Entonces uno podría pensar en la posibilidad de que el gobierno pudo haber auscultado un mecanismo de esas características. Hay necesidad de desescalar la confrontación, si no la opinión pública pues difícilmente le otorga confianza o lo acompaña con su confianza al proceso de conversaciones que se adelanten en La Habana. Y el gobierno tiene que construir confianza, y para que haya confianza en el avance de los diálogos, pues hay que desescalar, como dicen los entendidos en estas materias, hay que desescalar la confrontación, y uno de los mecanismos para lograrlo, desde mi perspectiva, es la de explorar la posibilidad de impulsar la realización de un acuerdo humanitario en el marco de las normas protectoras del derecho internacional humanitario, que en últimas lo que buscan es la protección de la población civil. Lo va a permitir el Dios de Colombia, lo va a permitir el Estado colombiano y por supuesto la guerrilla para salvar el proceso, la liberación del general y de los dos restantes secuestrados este fin de semana o en todo caso en el menor tiempo posible. Por esos hechos saldrá fortalecido el proceso. Después de la última muy pequeña pausa, ya regresamos aquí a Mesa de Opinión. Regresamos a la última parte de Mesa de Opinión. Me encuentro con el doctor Volmar Pérez. Él fue defensor del pueblo y actualmente es decano de una facultad de Derecho. Y le había dejado planteada esta inquietud. Si Dios quiere, liberarán al general y a los restantes dos secuestrados, y eso va a fortalecer el proceso. Pues digamos que la liberación del general Alzate y de los miembros de la fuerza pública que fueron privados de la libertad en estos últimos días, de algún modo significa una especie de ratificación de la voluntad de continuar con los diálogos, de permanecer en la mesa de negociaciones en La Habana, y ello pues de algún modo es un buen augurio, porque si no tuvieran ese interés, esa voluntad de mantenerse en la dinámica de las conversaciones, sí, pues difícilmente regresarían a la libertad al general Alzate y a los demás miembros de la fuerza pública. De suerte entonces que ojalá esto constituya una luz de esperanza en orden a la necesidad de que los diálogos puedan traducirse en hechos reales de paz hacia el futuro inmediato. Muy bien, cuando es entre los varios procesos que hemos tenido en el único que se ha avanzado sustancialmente. ¿Y cómo se siente en la academia? Pues muy bien, la academia es un ejercicio de reflexión cotidiano sobre, en este caso, sobre las nuevas tendencias del derecho. Es un ejercicio
académico muy provechoso, muy constructivo, muy positivo. Está uno en el debate académico sobre el devenir del país, sobre sus aconteceres, sobre los temas de la agenda pública. Para muchos, y me incluyo, no constituye simplemente un refugio, sino una linda vida, una linda forma de vida, de existir, de proyectarse, de generar ideas, proyectos. ¿Qué tiene así de especial en la Facultad de Derecho? De especial, la posibilidad cercana de montar una especialización en pedagogía de los derechos humanos, con cuya defensa tengo un compromiso fundamental de vida. Y del mismo modo estamos explorando la posibilidad de montar una especialización en Derecho Procesal Constitucional con la cooperación académica de universidades del exterior. Ambas cosas muy importantes, pero me conmueve mucho más la primera por el sentido de la protección de lo más importante para los seres humanos, los derechos humanos, cosa que usted conoce muy bien, doctor Volmar. Me encanta volverlo a ver. Muchas gracias por haber venido a Mesa de Opinión. Muchas gracias, Ricaurte, por su amable y cordial invitación, y espero continuar acompañándolos en el futuro para que debatamos, discutamos y reflexionemos sobre estos temas que hacen la vida del país. Ojalá que así sea. A ustedes muchas gracias. Que liberen al general y a los restantes secuestrados. Ojalá no a esos dos, sino todos los que todavía hay en poder de la guerrilla. Y que los colombianos, todos, ojalá todos unidos, seamos capaces de no dejar que este proceso se vaya a truncar, que llegue con todas las dificultades que tiene y las que tendrá al buen puerto de una paz estable y duradera. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. No se les olvide, nos vemos de hoy en 8 días. Hasta entonces, feliz noche, que descansen.